Geometría vectorial. En las matemáticas, la geometría vectorial es una rama de álgebra lineal que estudia conceptos tales como vector y espacios vectoriales. El estudio básico en la geometría vectorial son los vectores. Estudiaremos la suma de vectores, el producto punto entre vectores, el producto cruz entre vectores y cómo escalar un vector. Entiéndase vector como una cantidad física que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Lógicamente todo esto en un punto de aplicación. Suma de vectores. Método gráfico. Si queremos sumar dos vectores por el método gráfico, construimos un paralelogramo con los vectores en estudio. El vector resultante será la diagonal de dicho paralelogramo, como se observa en la figura. Por ejemplo, en la imagen observamos el vector U de coordenadas 2,3 y el vector B de coordenadas 5,1. Si los queremos sumar utilizando el método gráfico, realizamos el paralelogramo, formándose una diagonal de coordenadas 7,4. Este sería el vector resultante. Componentes vectoriales. Un vector se puede descomponer en una componente en X y una componente en Y. Para ello, utilizamos las razones trigonométricas seno y coseno, de las cuales se puede concluir que la componente que tenga el ángulo siempre será con coseno. Por ejemplo, en la imagen observamos el vector U, que forma un ángulo θ con el eje X. Se puede determinar entonces la componente del vector en X multiplicando la magnitud de U por el coseno de θ. De la misma forma, la componente en Y, como en X fue con el coseno, en Y será con el seno. De forma que podemos calcular la componente en Y multiplicando la magnitud del vector U por el seno de θ. Otra representación de un vector es a través de sus componentes, y lo podemos escribir como se observa en la imagen, donde la componente en X es Y y la componente en Y es J, resultando el vector BXY más BYJ. De aquí podemos concluir que todas las componentes de X las vamos a determinar con Y y todas las componentes Y con J. Del mismo modo, en el espacio tendrá tres componentes: la componente en X, Y, la componente en Y, J, y la componente en Z, K.
como se ilustra en la imagen. De manera entonces que si queremos sumar dos vectores, sumamos sus componentes. Por ejemplo, sumemos los vectores a más b, vectores que están en el espacio. Las componentes o el vector a es igual a 3i más 5j menos 4k y el vector b es igual a menos 4i más 6j menos 2k. De modo que al sumar a más b obtenemos 3 menos 4 en i más 5 más 6 en j más menos 4 menos 2 en k. Entonces, como resultado de a más b, obtenemos un vector de componentes menos 1 en i más 11j menos 6k. Vector unitario. Un vector unitario es un vector cuya magnitud es 1. Los vectores i, j y k son vectores unitarios en las direcciones positivas de los ejes x, y y z respectivamente. Asumiendo a1 y a2 como las componentes del vector a, determinamos la magnitud de dicho vector aplicando el teorema de Pitágoras como se ve en la imagen. Y si el vector es en el espacio, aplicamos la relación que se muestra, en la cual A1, A2 y A3 son las componentes en X, Y y Z respectivamente. Producto escalar de vectores. Para determinar el producto escalar o producto punto entre vectores, aplicamos la relación que se indica, en la cual A1, A2 y A3 son las componentes I, J y K del vector A, y B1, B2 y B3 son las componentes I, J y K del vector B. Ángulo entre vectores. Para determinar el ángulo θ entre dos vectores, utilizamos la siguiente relación, en la cual el coseno de θ es igual al producto punto de los vectores A y B, dividido la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Una de las innumerables aplicaciones de los vectores se ve en la física en el estudio de las fuerzas. Otra de las operaciones que se puede realizar con vectores es el producto cruz, que se trabajará en otra unidad.